Ahora, miren lo que escribió, lo que dice en el documento, para citarle nada más algo del documento. El arte de pecar y cómo llegar al cielo sin consecuencias. Otros, esto está en la página 17, en el 1, 2, 3, en el párrafo 3. La parte del medio del párrafo está en rojo, si tú lo miras no lo voy a leer completo, ¿ok? Pero oiga lo que dice aquí, ahí presentan una cita ahí muy interesante y yo se la voy a leer, que alguien dijo. Ay, se me fue, aquí está. Que alguien dijo, otros han rogado a Dios para cambiar y se han sometido a, otros homosexuales, ¿ok? Este es un documento que ellos promueven la homosexualidad, claramente. Otros han rogado a Dios para cambiar y se han sometido a terapia con el objetivo de cambiar, pero no han sido cambiados. Entonces tiene un numerito 48. Como ya les dije, ya yo le he hablado esto en varios de los temas. Le estoy repasando porque conecta a esta historia y es importante porque teníamos a Steven Ay, el director de ese documental, ahí enfrente de una iglesia, hablándole a la iglesia. Y muchos de ustedes dirán que están ahí, zombies, porque no hay de otra, dirán, no, eso es esa iglesia. Ese es el pastor que es un pastor liberal. Eso no es la iglesia adventista del séptimo día. Eso no es la institución. No, porque aquí, esta es la única iglesia que yo veo que cada quien hace lo que le da la gana sin consecuencia, como el arte de pecar y de llegar al cielo sin consecuencia. Otros han rogado a Dios para cambiar y se han sometido a terapia con el objetivo de cambiar, pero no han sido cambiados. Si le rogaron a Dios para cambiar y no han sido cambiados, hermanos, ¿quién no los cambió? ¿Quién no tiene poder para cambiar? ¿Quién dijo a este pastor que el ayuno y la oración y los métodos bíblicos para vencer el pecado no funcionan? ¿Quién lo dijo? Ese pastor. ¿Verdad? Y aquí dice, otros han rogado a Dios para cambiar y se han sometido a terapia con el objetivo de cambiar, pero no han sido cambiados. Y hay un numerito 48. Y esto es una cita. Cuando tú te vas a la página, al pie de página otra vez, esto es un repaso. Dice, ¿quiénes dijeron? O sea, ¿quién dijo eso? Que otros han rogado a Dios para cambiar, pero que Dios no los puede cambiar. Dios no tiene poder. Nosotros tenemos un Dios de palo y de yeso. Danny Akers y Steven Ayers, directores y productores del documental Seventh Gate Adventist, homosexuales adventistas del séptimo día 2012, cuando fue este documental. O sea, que ellos están citando estas mismas personas que andan predicando y promoviendo la homosexualidad dentro de la iglesia, ellos le están citando en el documento oficial de la iglesia. Entonces, esto que está haciendo ese pastor en esa iglesia, ¿es él? ¿Es un asunto aislado? No, es un asunto de la iglesia, mi hermano. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar.
ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas. Entonces, esto que está haciendo este pastor en esa iglesia, ¿es él? ¿Es un asunto aislado? No, es un asunto de la iglesia, mi hermano. Es un asunto de la iglesia. Completamente. Le voy a leer una cita más del documental y le voy a leer unos textos bíblicos. Una cita más que ya se le he leído aquí. Porque siempre, y repito la información porque yo sé que siempre hay gente nueva que no han escuchado estas cosas, que entra en la línea. ¿Ok? Le voy a leer una cita, la estoy buscando aquí rapidito, en la página 38 y 39 en el PDF, ahí en el mismo documento, porque hay dos documentos en uno. Hay otro documento que se llama Declaración de la División Norteamericana sobre la Sexualidad Humana, pero si usted se lee ese documento, usted se va a dar cuenta que no es la conferencia, la división norteamericana, es toda la iglesia. Y T. Wilson fue una de las cabecillas, ¿ok?, de este documento. Y yo presento todas las pruebas ahí, ¿ok? Lea el documental y ahí están todas las pruebas oficiales. Ese documento está traducido ahí, yo lo traduje, Miguel y yo lo tradujimos, pero están todas las fuentes oficiales. Si usted quiere ir a leerlo en inglés de la página de Andrews o de la división norteamericana, usted puede hacerlo, porque ahí están todas las fuentes. Ahora bien, oiga lo que dice aquí. Esto está en la página, ya le dije, la página 39, pero que si tú miras en la página de abajo, el número 2, porque este es otro documento, y este es más cortico, este nada más tiene 4 páginas. Oiga lo que dice. Oiga, mientras que la Biblia no se dirige a la orientación sexual. Mentira. Eso es mentira. 1 Corintios 6:9 al 10 dice que recordemos que ni los afeminados, eso es una orientación, ni los que se echan con varón entrarán en el reino de los cielos. Orientación y práctica. Tú no lo Mire, la orientación sexual y la práctica homosexual son instituciones gemelas también. ¿Ok? La orientación sexual y la práctica sexual son instituciones gemelas, hermano. Lo que me lleva a mí, como ya he dicho antes, como hombre, a tener afección por una mujer, a casarme con esa mujer, a intimidar con una mujer, a tener relaciones sexuales con una mujer, es la orientación que yo tengo hacia la mujer. Porque si yo no tengo una orientación sexual definida, heterosexualmente hablando, pues yo no me voy a acostar nunca con una mujer. Pero ellos empezaron en este documento satánico, ellos empezaban diciendo, no, que la orientación es una cosa y que la práctica... Hermano, pero yo se lo dije a ustedes que lo que estaban era abriendo la puerta. Después que abrieran esa puerta, ya venía lo otro. Ya, no, pues ya este pastor le está diciendo, ya olvídese que la orientación ya... Este documento, en cierto sentido, está un poquito obsoleto en algunas áreas, porque ya ellos están hablando de la práctica. Este pastor dice que hay que quebrantar la ley de Dios para incluir lo que Dios ha excluido, lo que nosotros excluimos, dice que Dios ha incluido. Mientras que la Biblia no se dirige a la orientación sexual, ella sí describe lo que es un comportamiento sexual apropiado e inapropiado. Nosotros reconocemos, escuche esto,
que la atracción sexual de una persona hacia otra del mismo sexo pudiera ser una tentación, pero no un acto de pecado. O sea, que yo tengo una atracción sexual contra otro hombre, hacia otro hombre, ni siquiera es una tentación. Dice que pudiera ser. Me imagino que habrán casos extremos donde eso pudiera ser una tentación, pero definitivamente ellos afirman que no es un acto de pecado. Que a mí me gusta un hombre no es un acto de pecado. Eso dice el documento oficial de la Iglesia Adventista. Babilonia Adventista, hermano. Babilonia en la Iglesia Adventista. En vista de que la realidad basada en que los científicos y otros expertos no han llegado a un consenso concerniente a los factores que conllevan a la orientación sexual, usualmente entendida para incluir los valores complejos de la naturaleza heredada y adquirida. O sea que tú y yo nacemos con, si somos homosexuales, eso es heredado. La Iglesia Adventista no presume tener por contestada las preguntas científicas y sociales a las causas de una orientación sexual o no, o heterosexual. No, porque la Iglesia Adventista no tiene la Biblia para decir que eso es un pecado. Mientras la comunidad científica y social no se pone de acuerdo, la Iglesia está igual. Tampoco la Iglesia no tiene una línea definida. Está esperando que el mundo decida lo que es. Bueno, ya el mundo ha decidido y ya la Iglesia también ha decidido. Porque ya está claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y muchos se agarran de ahí que lo único que nos salva a nosotros es la gracia de Cristo. Mira, yo te voy a decir algo, escucha a ti. La gracia de Cristo no es suficiente para salvar a ningún pecador en su pecado. Déjame ponerla de otra manera. La gracia de Cristo no es suficiente para salvar a ningún rebelde. ¿Se salvó Saúl? ¿Se salvó acá? ¿Se salvaron los profetas de Baal y Acera? ¿Se salvaron Coré, Datán y Abirán? ¿Fue la gracia de Cristo suficiente para salvarlos a ellos? Como dijo Jonathan Henderson, pastor adventista capellán de Pacific Union College, Universidad de la Unión del Pacífico, que él dijo que la gracia de Cristo, que si un homosexual viene ante él y le dice, pastor, yo no me siento culpable por ser homosexual, mi conciencia está tranquila. Él dice que si una persona viene así, le dice eso a él, que él puede adorar en su iglesia y que la gracia de Cristo es suficiente para salvarlo. Hard, right? The reality is this, family. If you haven't walked in someone's shoes, you just don't know. I want us to be people of the word. We should be people of the word. But know this, people of the word disagree about what the word says. And even among Seventh-day Adventist Christians, we don't see every issue the same way. And yet we still worship together. The better question is this: can you worship? Can you live with? Can you be kind to? Can you be friends with someone who doesn't embrace all of your beliefs? And if you can, what would stop you extending that to someone else that you believe sins differently than you? Now here's the reality. And I'm open to, I'm going to tell you right now, if a person comes up to me and they tell me, Pastor, I am not convicted on this point. I believe that God allows this and God accepts me just the way that I am. That if I were to try celibacy, I would burn in passion, I would go crazy, and I'm just going to pray that God understands the thorn that is in my flesh and that his grace will be sufficient. And they are not condemned by their conscience, they can worship here. You see, this is a hospital, and everybody comes in with different ailments and for different reasons. There are some kids that are in hospitals not because of something that they ate or something they did wrong. It was because of something that happened from the womb.
and doctors treat them, we should be no different. All you have to do is look at the scars in our Savior's hand, and you will know that his grace is sufficient. And some of you right now, the temptation is this, and I'm gonna stop you before you go there. Well, Pastor, for some it'll be different. The thorn in their flesh will be different. But I believe that if this church becomes a church that welcomes a community of loving, unconditional loving people, I believe that God's grace is sufficient. And that God will take the responsibility to finish the work he began. If we could just find ourselves at Calvary, we would realize that at Calvary there's a place of unconditional love and acceptance. I want you to know that there are people worshiping among us right now that are in same-gender relationships. There are some that will be coming to this church that are already here that are raising children in a home of same-gender relationships. Are we going to dedicate these children? Are we going to accept these families? Are we going to allow them to be a part of our growing family as we all strive in Jesus Christ to grow more into his likeness? If you're willing to... Siempre y cuando en tu mente tú te hagas la idea que tú estás bien, la gracia de Cristo es suficiente. Y entonces el pastor, como yo se lo pruebo en el documento, y en el tema Sodomía Adventista del Séptimo Día, parte 1 y parte 2, que se las tuve a ustedes por aquí, ese pastor, eso que él está predicando, está aquí también en este documento, exactamente con los mismos argumentos y los mismos textos bíblicos. Que la gracia de Cristo es suficiente para salvarlo. De hecho, bueno, ya que lo menciono aquí, déjeme ver si se lo encuentro aquí. Hay una parte en este mismo documental, no lo tengo aquí, no era parte de eso, donde dice que Dios, bueno, lo que siempre nos dicen que Dios va a terminar la obra, pero lo que dice que Dios va a salvar en tu pecado, el arte de pecar y cómo llegar al cielo sin consecuencias. Si tú eres un homosexual, tú estás en tu mejor momento. Si tú eres un adúltero, tú estás en un mejor momento en la sociedad. Porque la sociedad te está enseñando el arte de pecar. Pero la sociedad no anda clamando que tú vas a llegar al cielo. Las iglesias protestantes, católicas también, pero las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, metodistas, presbiterianas. Me encontré yo con una iglesia metodista en estos días, estaba yo en Washington. Decía un letrero así: todos bienvenidos, ven como tú eres. Y ahí tenían una antorcha parecida a la antorcha ecuménica del logo de la iglesia adventista, pero las flamas tenían los colores de la bandera gay. Todos bienvenidos, ven como tú eres. Y quédate como tú eres, que no es necesario cambiar. Déjeme ver, Dios asumirá. Déjeme ver si se lo encuentro, porque yo sé que está en este documento. Bueno, está bien, no, está ahí en el documento. Yo se lo prediqué en algún momento, pero me llegó esa atención que yo mismo, que Dios asumirá a la responsabilidad por nuestra salvación. Y ya Dios la asumió cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz. Dios asumió la responsabilidad desde ese punto de vista. Pero hay condición. Hay condición. Tienes que caminar como Él anduvo. Pero somos salvos por fe. Y vuelvo a repetir lo que dije a ustedes para el que está pensando que yo soy un hereje. La fe, la gracia de Cristo no es suficiente para salvar a ningún rebelde, a ningún desobediente a la ley de Dios. A ninguno. A ninguno. Grábatelo. Aquí dice: porque sois salvos por medio de la fe. Y esto de vosotros pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces no somos salvos por obra. ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo?
Bueno, vámonos al libro de... Aquí dice que por la fe. Porque por gracia soy salvo. Estoy buscando una lectura aquí que me llegó a la mente, pero yo se la encuentro ahora. O sea que las obras no son importantes. Ok, esta es la lectura muy conocida. Se me había extraviado. Romanos 10. Romanos 10, 17. Es un texto muy conocido. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí dice, porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Pero qué es la fe? Hebreos 11.1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo recibimos esa fe? Dice, por el oír, Romanos 10, 17, por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando tú estás hablando de fe, es obedecer la palabra de Dios, no rechazar la palabra de Dios. Y cuando dice que la fe, dice no por obras para que nadie se gloríe, no está diciendo ahí que las obras no son importantes. Cuando está hablando ahí, está hablando por las obras del hombre. La fe sin obra, te voy a decir una cosa, no te va a salvar. Y las obras sin fe tampoco te va a salvar. De hecho, es que tú no puedes obrar las obras de Dios sin fe. Y sin fe, tú no vas a hacer la obra. ¿Usted entiende? Está intrínsecamente conectado. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Podemos llegar al cielo sin dejar de pecar? Porque eso es lo que se está diciendo y a mí me lo han dicho en mi cara. Yo estuve en París hace como 1 año y pico atrás y fui a visitar una iglesia. Estaba trabajando por allá, estuve 1 semana en Francia, hace como 1 año y tanto allá. Y el pastor dijo que que el pecado, que nadie iba a dejar de pecar, que Cristo iba a arreglar eso cuando Él venga. Y muchos se han creído ese cuento. Cristo no viene a quitarte tu pecado. Y te lo voy a demostrar. De hecho, si tú no dejas de pecar, y nos vamos al libro de Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no dejas de pecar, tú no vas a ver a Jesús. Cuando Jesús llegue, aquí dice que sin santidad, y la única forma de ser santo es guardando la ley de Dios, de alcanzar la santidad, y se lo voy a demostrar ahora un ratico. Pero aquí dice que sin santidad, si cuando Jesús llega no te encuentra a ti santificado, tú ni siquiera vas a ver su cara. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que Jesús va a arreglar esto cuando Él venga? Si aquí me dice que antes de tú verlo, tú tienes que ser santo. Pues entonces Jesús no viene a quitarle nada a nadie. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El libro de Primera de Juan 4:8, Primera de Juan, porque se nos habla siempre que del amor, ¿verdad? Primera de Juan 4, vamos a leer el versículo 7. ¿Ok? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Creo que fue Daniel Akers, o uno de los panelistas, yo le mencioné aquí en ese tema, los educados hijos del diablo, búsquelo, un panel que tuvieron para que usted vea lo que yo estoy diciendo, que estos activistas andan de iglesia en iglesia.
Daneen Akers, la misma que me escribió, la esposa de este señor que estaba en esta iglesia, estaba entre las panelistas, un panelista que tuvieron en la Universidad de Loma Linda, donde ahí estaba la crema innata de la teología adventista de esa institución. Una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial, tanto en el mundo adventista como en el mundo secular. La Universidad de Loma Linda es bien reconocida por sus aportes a la medicina. Es bien reconocida a nivel mundial. Y Daneen Akers estaba entre las invitadas y ella dijo que Jesús tuvo dos padres. Volvió a decir esta señora en un simposio en la Universidad de Loma Linda. Está diciendo que el padre es homosexual y que Jesús es fruto de la unión de un hombre con otro hombre. Ella lo dijo en forma de broma, hermano. Pero usted está viendo que esta gente está tomando esas cosas muy en serio. Ok, y uno de los panelistas ahí dijo que debemos excluir los textos bíblicos que atacan la homosexualidad y que nos amemos unos a otros. O sea, que lo único que necesitamos es amor. Pero, ¿qué es el amor? Dice aquí, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí me dice a mí la palabra de Dios en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Y este señor, creo que se llama Ron Larsen, creo que era apellido Larsen, está ahí el tema. Él dijo que debemos excluir los temas que atacan a los homosexuales y que nos amemos los unos a otros. O sea, pero Dios es amor, pero a lo mejor él tiene razón o no. Pero ¿qué es el amor? Aquí me dice que Dios es amor. Pero ¿cuál es la definición de la palabra amor? Ya sabemos que Dios es amor, eso es la esencia de Dios. Pero la palabra amor en sí, ¿qué significa la palabra amor en la Biblia? Entonces no vamos a ir, eso está en el mismo libro de Primera de Juan, no, Romanos 13, ok, y vamos a ir, creo que es el versículo 8, ok, oiga lo que dice Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Wow! ¿Será que este señor tiene razón? Yo puedo amar a un homosexual y ya yo he cumplido con Dios. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento está en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo debo amar al homosexual como a mí mismo. ¿En qué contexto? Bueno, yo puedo amar al homosexual, yo me cuido. Yo tengo que cuidarlo como una criatura, yo tengo que amarlos a ellos. ¿Y cómo yo demuestro el amor hacia un homosexual? ¿Cómo tú demuestras el amor a tu hijo que está usando drogas? ¿Diciendo que está bien? No, hijo, está bien, no te preocupes, sigue en tu droga. Regalándole, poniéndole un iPad en sus manos, un niño de 5 años para que vea toda la homosexualidad del mundo. Así es que tú le demuestras el amor a tu hijo, porque eso es lo que pasa con los padres hoy día, le muestran el amor dando regalos. El amor no hace mal al prójimo. Oiga lo que dice el versículo 10. El amor, no, o sea que yo debo, bueno, leamos el 8 otra vez. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pues entonces, no es amar como el mundo ama, es cumpliendo la ley de Dios. Cuando en Romanos 13:8 dice que el que ama ha cumplido la ley, pero sin embargo, pero ¿cómo se cumple la ley? Obedeciendo a Dios. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y si tú amas a Cristo, ¿ok? Porque este pastor dijo
que debemos, de hecho está incluso en la descripción del video, que hay veces que tenemos que quebrantar la ley de Dios para ser fiel a Dios. O sea, para amar a Dios. Pero ¿qué dijo Jesús al respecto? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, palabra de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cuáles son los? Pero guardar la ley de Dios. Pero no es que somos salvos por obras. Pero los mandamientos no me salvan, dirá alguien. Mire, hermano, nadie que viole la ley de Dios y no se arrepienta de haberlo hecho y deje esa cosa, se va a salvar. Ya yo le dije a usted, la gracia de Cristo no va a salvar a nadie, a ningún desobediente. Si usted cree que usted pecando, usted acostándose con la mujer del vecino, usted acostándose hombre con hombre, mujer con mujer, o con la mujer de otro hombre o el hombre de otra mujer, si usted cree que usted se va a salvar, le tengo malas noticias. No se vista que no va. O usted también quiere amaestrar el arte de pecar y cómo llegar al cielo sin consecuencias. O sea que tú y yo lo único que tenemos que hacer para llegar al cielo es respirar. Tú y yo podemos pecar hasta que querramos. Me estaba diciendo un hermano, uno de los ancianos, amigo mío, que no le estoy diciendo a nadie que se va a salvar por guardar la ley de Dios. Que eso no es el punto. Mira, en el tiempo que debemos enaltecer la ley de Dios, el ser humano anda pisoteando. Gente que sirve a Dios, entre comillas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ya dijimos que Dios es amor y que el cumplimiento del amor es el que cumple la ley de Dios. ¿Usted está entendiendo? El cumplimiento de la ley es el amor. Y Dios, ¿cómo tú me amas? Cumpliendo la ley. Si tú me amas a mí, tú cumples mi ley. Tú no me puedes decir a mí que tú me amas desobedeciendo mi ley que refleja mi carácter. Y la ley de Dios dice, varón y hembra los creó Dios. Y la ley de Dios dice, no robarás. La homosexualidad no es el último pecado. Pero yo no veo una asociación de ladrones unidos tratando de meter que robar es bueno dentro de la iglesia. Yo no veo la asociación de adúlteros unidos exigiendo sus derechos como adúlteros dentro de la iglesia. Yo no veo esos pecados tratando que son violaciones directas a la ley de Dios. No, están atacando el sábado del matrimonio. Tal como lo dijo Elena White, que iba a pasar en el último tiempo. Instituciones gemelas iban a ser atacadas. ¿Y por quién iba a ser atacada? ¿Por la sociedad? Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en el beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Eso lo escribió Elena White y vimos que el matrimonio está en la ley de Dios. No codiciarás, dice el último mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahí está la ley de Dios otra vez. Un matrimonio, yo no debo codiciar la mujer de tu prójimo. Está hablando de un hombre y una mujer. El matrimonio es la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice Isaías 54:5? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, es tu nombre y tu redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Jehová es el marido, la mujer es la iglesia, la esposa. O sea, que cuando Dios dice también, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otras iglesias delante de mí, no te irás al paganismo, no tendrás otros dioses, no tendrás otra mujer, porque la iglesia, esos dioses ajenos representan a la mujer, a una iglesia caída en este caso. Porque Dios te dice, yo no quiero que tú tengas, yo soy tu marido, tú no vas a tener otro Dios delante de mí, tú eres una iglesia, tú eres una mujer, tú debes tener un solo esposo,
tu marido, el cual es tu hacedor. Ahí está el matrimonio, ya en una forma más espiritual, en el primer mandamiento de la ley de Dios. Hermano, es fascinante cuando usted estudia la ley de Dios y usted deja que sea Dios que dirija. Pero cuando usted anda justificando a esos herejes y levantándose, mire, le voy a decir una cosa, el diablo no necesita que lo defiendan, pero él nunca se va a negar a su ayuda para todo el que le quiera servir. ¿Me doy a entender? Entonces, se habla mucho, y voy a leer una lectura rápido aquí, ya el tiempo corrió. Vamos a irnos al libro de Romanos 7. Romanos 7. Muy interesante, mira qué interesante que esta cita empieza con creo que la voy a leer, no sé si la puedo leer entera, voy a leer rápido aquí. Romanos 7, la gracia, porque dice que somos gracias no por las obras. Las obras no salvan, escucho yo mucha gente diciendo. O sea, que tú y yo no debemos hacer la obra. No, lo que te está diciendo es que tú no puedes decir, yo voy a hacer cierta obra y eso me va a salvar. No. Antes de que el hombre pecara, ok, ya Dios ha tenido un plan de salvación para ti y para mí. Antes de que tú vinieras a pedir perdón a Dios por tus pecados, ya Dios había hecho la provisión. O sea, el mérito no viene por tus obras. El mérito ya Dios lo puso en Cristo Jesús. Ahora bien, tus obras son las que dicen a quién tú sirves. ¿Ok? Porque hay dos clases de obras, hermano. Las obras de Dios y las obras del diablo. Y nadie haciendo la obra del diablo se va a salvar. Y si tú no estás haciendo la obra del diablo, por lógica, por definición, tú debes estar haciendo la obra de Dios. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Oiga cómo Pablo comienza. Para que muchas veces la gente no entiende que Pablo, muchas veces que tú le dices cosas y usted dirá, no, que Pablo ya sobreentiende, si ya hay un tema que Pablo y yo lo hemos hablado, un amigo y yo lo hemos hablado, ya Pablo entiende que no tiene que tocarte cada detalle de eso. Te puede tocar algo, quizás ni te lo menciones, porque ya entiende que tú lo sabes. En la Biblia no dice, en el Nuevo Testamento, ningún mandamiento dice así literalmente, acuérdate del día de reposo. No lo dice así como mandamiento. ¿Por qué? Porque ya se sobreentendía que el mandamiento del sábado estaba vigente. Y entonces Jesús vino y nos dio ejemplo y estaba en la sinagoga los sábados. Y dijo que él era el Señor del día de reposo. O sea, ya no tiene que dar una orden que ya te ha sido dada. Cuando el hombre olvida, el Señor en su misericordia manda a profetas. Cuando Dios mandó la ley de Dios, no era porque Dios no había dado la ley de Dios. Porque dice Isaías, Génesis 26:5, que Abraham, oiga, miles de años antes del Sinaí, que Abraham guardó todos los mandamientos de Dios. Y no que la ley de Dios fue dada en Éxodo 20. Y que Abraham guardó todos los mandamientos y sus preceptos. Creo que es Génesis 26:5 o 5:26. O sea, que la ley de Dios siempre ha estado ahí y se le había dado. Pero como el pueblo se había apartado, Dios se la mandó otra vez. Caín se escondió porque mató a su hermano. ¿Y por qué se escondió Caín si no había una ley que dijera no matarás? ¿Por qué lo negó ante Dios? Que no sabía. ¿Por qué lo negó? Porque si no hay ley, entonces tú puedes matar. No, la ley de Dios ya existía, bueno. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Cuando usted quiere servir al diablo, el diablo le va a usar. Pero cuando usted quiere servir a Dios, Dios le va a revelar. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mire, este es uno de los textos que Pablo empieza a hablar y empieza a confundir. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, libre ella que de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adulta. Así también vosotros, hermanos míos, también estáis muertos a la ley mediante del cuerpo de Cristo. Pero ven acá, morimos a la ley de Dios. ¿Es eso lo que está diciendo Pablo? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley,
obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Vuelven a decir que no debemos guardar la ley de Dios. Pues entonces Steven Ayer y este pastor están bien. Pues entonces Dwight Nelson está bien. Que esta gente anda predicando que no se debe guardar la ley de Dios. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si vamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La palabra de Dios. El Pablo está diciendo, bueno, lo que pasa es que la gente viene y agarra un texto y se queda ahí y hace una doctrina. La mayoría de los evangélicos están perdidos con esta lectura. Pero la Biblia se explica sola. A veces eso es lo único que tiene que hacer. Cuando usted se encuentre confundido, vaya y ore al Señor y pídale discernimiento. Y siga leyendo. A veces tiene que ir atrás y a veces tiene que seguir adelante. Veamos. Y dice Pablo, el versículo 7. Una vez más. Estamos en Romanos 7. Ahora versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Mire cómo Pablo empieza a aclarar. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo Pablo? Yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. O sea que si Caín no conociera la ley, no hubiera tenido que matar es malo. Él sabía que matar era malo. ¿Por qué? Porque había una ley que le decía, no matará. Y Pablo dice, yo no conocía el pecado sino por la ley. O sea que la ley te enseña, la ley es el espejo que te enseña que tú eres pequeño, que tú eres inmundo, que tú eres pecador y que necesitas de un Salvador. La ley de Dios te enseña eso. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mira lo que dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál es el mandamiento? La ley de Dios. Amarás a tu Dios, toda la ley de Dios. El pecado revivió y yo morí. O sea, que cuando llegó la ley, el pecado revivió en él. O sea, Dios le hizo consciente de su naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? A través de la ley de Dios, hermano. Porque muchas veces yo caminé en el mundo, ¿ok? Cuando yo era más joven, yo andaba con muchas muchachas, muchas chicas, muchas veces a la misma vez. Yo no andaba en la ley de Dios, yo no podía entender. En mi subconsciente, yo sabía que eso era malo, porque Dios dijo que pondría la ley en nuestros corazones. Pero yo no había estudiado la ley de Dios, yo no entendía la magnitud de lo que yo estaba haciendo. Yo no andaba en los caminos de Dios. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende? Yo no entendía eso. ¿Por qué? Yo no tenía una ley, yo no estaba estudiando la ley de Dios, ese espejo que me dice a mí cómo caminar en santidad. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oye, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me mató. Pero la ley me está enseñando que el pecado me mató. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley. Porque la ley me dice a mí que el alma que pecare morirá, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice que dijimos en Romanos 13:10? El cumplimiento de la ley es el amor, pero la infracción de la ley, el pecado, primera de Juan 3, déjeme buscársela aquí, esa lectura se la tenía. El pecado es infracción de la ley. Creo que primera de Juan 3. No la llegué a anotar. Ok, 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el alma que pecare morirá. El alma que pecare morirá. Dice el libro de Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío sobre él. El alma que pecare morirá. Y el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. O sea, para aquellos que dicen que la ley de Dios ha sido abolida, es imposible pecar sin violar la ley de Dios. Y es imposible no pecar
violando la ley de Dios. Y tú dices que la ley de Dios fue clavada en la cruz. No, tú no estás entendiendo. Tienes que ver las cosas en su contexto. Seguimos en Romanos. De manera que la ley, oiga lo que dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Debemos dejar de pecar? Miren lo que dice Pablo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, Pablo me dice que la ley de Dios es santa. Y entonces, ¿cómo es que la ley de Dios ha sido abolido, algo que es santo y bueno? Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Porque la ley es buena, pero la ley de la Biblia me dice que yo debo morir, porque yo he transgredido la ley de Dios. ¿Usted está entendiendo? Hay como un juego de palabras. Pero dice Pablo, en ninguna manera. Luego lo que vino a ser bueno, luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, luego lo que dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley me dice a mí que yo soy inmundicia en el pecado. Y Dios quiere que sepa, un drogadicta, hasta que no entiende que tiene un problema, no va a tomar acción de cambiar, de someterse a terapia, o un borracho, o una persona que tenga un temperamento malo, a terapia de cambio. De hecho, que esos cambios lo hace Cristo en tu corazón. ¿Por qué sabemos que la ley es espiritual? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Usted está entendiendo? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues lo que no hago lo quiero. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo he escuchado a gente que me ha usado este texto bíblico para decir que nunca vamos a dejar de pecar. Porque Pablo está diciendo que lo que yo hago no lo entiendo. Pues lo que hago, no hago lo que quiero, sino aborrezco lo que hago. Sin embargo lo hago. Yo soy pecador, está diciendo Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, debemos leer. Yo soy pecador. Pablo está diciendo, lo que yo quiero hacer el bien, no lo hago. Y lo que no quiero, y hago, y termino haciendo el pecado, que yo lo aborrezco. Sin embargo, yo aborrezco el pecado, pero sin embargo lo termino haciendo. Pero Pablo dice, y si lo que yo no hago, o sea, si yo peco, yo apruebo entonces que la ley es buena, porque la ley es que me dice a mí que yo estoy pecando. Porque, una vez más, Romanos, primera de Juan 3:4, 3:4 era, 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley de Dios me dice, mi condición, que yo necesito un salvador. Si tú no entiendes que tú eres un pecador, que tú has pecado, y cuando digo que tú eres un pecador, no estoy diciendo que tú tienes que pecar, porque muchas suena muy poético, siempre oigo a las personas decir, ay, porque yo soy pecador y pecador. No. Sin Cristo tú eres pecador. Y vamos a entrar a un texto ahora de eso. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Usted está entendiendo? Porque tenemos, hermano, somos una raza caída y tenemos la tendencia a pecar, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La justificación propia del ser humano, que dice, no, yo estoy bien, sin embargo, encuentro esta ley, dice Pablo, que me dice que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo, el mismo que lo acusan de decir que la ley de Dios fue abolida, hermano. Pero otra ley en mis miembros, acuérdense lo que yo le dije al principio. La lectura bíblica decía, porque son salvos por medio de la fe. Y ya vemos que la fe es la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios.
Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Porque está hablando por obra, pero ¿a qué obra? Yo estaba diciendo que hay dos obras, obra del diablo y la obra del pecado. Y miren lo que dice Pablo. Porque el hombre, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro, hermano. ¿Usted está entendiendo? Hay dos leyes ahí que están peleando: la ley de Dios, la ley santa, los mandamientos de Dios, y la ley del pecado. A eso que Pablo se está refiriendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, que cuando tú estás pecando, tú estás sirviendo a la ley del pecado. Y esto está en el libro de Gálatas 5. ¿Ok? Cuando habla de la 5:18 en adelante, que habla los frutos de la carne y los frutos del pecado, hermano, la ley de Dios, la ley santa y la ley del pecado. Entonces, cuando dice aquí, no por obra, las obras de la carne, hermano. Tú no te vas a gloriar con las obras de la carne. Y para aquellos que creen que las obras no sirven, Jesús te dice en Apocalipsis 12, 22, ¿ok? Apocalipsis 12, 22. Voy a buscarlo aquí. Apocalipsis 12, 22, 12. 22, 12, me confundí. Dice, Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón para recompensar a cada quien según sea su obra. Y la ley nos salva y eso te va a dar la recompensa según sea tu obra. No, tú no puedes desconectar las obras de Dios y la fe de Dios y la gracia de Cristo. Son una unidad. Cuando Santiago decía ahí, cuando Pablo decía ahí, no por obra para que nadie se le estaba hablando de las obras del pecado. Y Jesús dice que viene a recompensarte según sea tu obra. O sea, depende cuál de esas dos obras tú estás haciendo. La ley de Dios o la ley del pecado. ¿Y qué dijo Santiago? Santiago 4:5. Santiago 4:5. Creo que es Santiago 4:5. Que dice... se me perdió esa lectura, que dice que la fe sin obra está muerta. ¿Ok? La fe sin obras. Me gusta documentarlo para que quede grabado y luego en la edición yo le agrego los textos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas cosas yo no las tengo preparadas y Dios me da los textos en el aire y yo, lo busco. Santiago 2. Y tú puedes leer desde el capítulo 14, Santiago 2 completo. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Puede la fe salvarte tuya, a ti, sin obras? ¿Sin las obras de Dios? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dé las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, ¿no? Y alguien con una fe muerta no se va a salvar. Y aquí dice que si tu fe no tiene obra, está muerta. Santiago, uno de los apóstoles. Entonces, hermano, este es el asunto. Ahora le voy a leer, ya voy a terminar con unos textos aquí, porque estamos hablando del arte de pecar y cómo llegar al cielo sin consecuencias. Eso es lo que dice el hombre. Yo quiero saber si eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a volver otra vez al libro de Primera de Juan 3, ¿ok?
Dice, el que, oye lo que dice, hijito, no, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo. Bueno, 6, Santiago 3:6, primera de Juan 3:6, perdón. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La Biblia dice que sin santidad, en Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. O sea, tú tienes que dejar de pecar. Y lo que nos dicen a nosotros constantemente es que no podemos dejar de pecar. Y Jesús siempre le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Entonces Jesús es mentiroso. Jesús te dice, vete y no peques más. Es porque tú puedes dejar de pecar. Ahora, si tú tratas de dejar de pecar haciendo las obras del hombre, que es desobedecer la ley de Dios, porque simplemente eso es lo que es, desobedecer la ley de Dios, tú no vas a poder dejar de pecar. Pero aquí dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nadie se engañe, el que hace justicia justo es como el justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí es que está, que la gracia de Cristo nos salva, hermano. Pero tú tienes que caminar como Él caminó. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mira, te voy a decir algo muy interesante. Tú o yo, cualquiera, podemos estar muy conectados a Dios. Y mientras estemos conectados a Dios, dice que no podemos pecar, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si tú pecas? No es que tú pecaste con la simiente de Dios en ti. No es que yo pequé con la simiente. No, es que te desconectaste de Dios. Y automáticamente pecas. Pero aquí dice que el que permanece en él no peca. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Por qué la simiente de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Génesis 1:26, que fuimos hechos como a imagen y semejanza de Dios. Sin pecado. Entonces nosotros podemos dejar de pecar porque podemos ir a la fuente, a la vid, a Jesús y tomar de su poder y dejar de pecar. Eso es la enseñanza. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, el amor está intrínsecamente relacionado a la ley de Dios. Y míralo ahí, yo le mencioné la historia de Caín y mira qué interesante, aquí me lo encuentro, no había leído esa parte, dice, no como Caín, que era de maligno y mató a su hermano, o sea, que infringió la ley de Dios. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas, hermano. ¿Podemos dejar de pecar? La Biblia dice que sí. Ahora, el que ya dije, el que trata de dejar de pecar por sus propios méritos, no va a poder lograrlo. ¿Qué? La clave es encaminar con Jesús. Y se lo voy a decir aquí para cerrar con eso. Estoy buscando un texto aquí. En primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, o sea, tú te llamas cristiano, debe caminar como él anduvo. ¿Y cómo caminó Jesús? En santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. El tiempo ha corrido, hermanos. Yo quería traerle algo más y le voy a dar una pizca. Yo le voy a cubrir algo de un mensaje. Nada más le voy a mencionar rapidito, se lo traeré en otro tema, de el hereje que es Ramón Romero, que una vez enfrentamos en esta cadena de oración, porque estaba predicando herejías, incluso salieron personas a defenderlo. Pero si usted no quiere defenderlo, búsquese un sermón, un decreto de muerte en el Antiguo Testamento por Ramón Romero. Usted está viendo lo que estamos hablando, cómo está metiendo la homosexualidad en la iglesia. Y están usando muchos métodos. Y Ramón Romero dijo que Esther viene a buscar a la iglesia. Que Esther es un símbolo de Cristo. Que la mujer es un símbolo de Cristo.
Yo no había escuchado aberración como esa. Yo creo que yo he escuchado cosas. Y cada semana yo me sorprendo. Siempre sale algo más grande. Que Esther es un símbolo de Cristo. Que una mujer es un símbolo de Cristo. Cuando Cristo, el hombre, es el símbolo de Cristo. Y la mujer es el símbolo de la iglesia. Eso es un matrimonio, hermano. Si Esther viene a buscar a la iglesia, eso quiere decir que la iglesia, una iglesia, Esther es su iglesia, viene a buscar a otra iglesia, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. O sea, y la palabra de Dios dice que sean bienaventurados, lo dice en el libro de Hebreos también, ya lo dejo ahí, bienaventurados aquellos que son llamados a las bodas del Cordero. Entonces hay una boda, y ya no yo le iba a preparar el audio, pero lo voy a dejar ahí. Apocalipsis 19 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y Ramón Romero dijo que Esther viene como reina, como Cristo viene como rey. ¿Creen ustedes que tanto en el Congreso como en la Casa Blanca saben que esos consejos de los pastores mencionados son correctos? Sí. Pero cuando el pueblo está a punto de perecer, va a aparecer la reina Esther, que es un símbolo de Cristo viniendo en gloria con su vestimenta real, así como ella apareció vestida como reina en la corte del rey Asuero. Dice Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así como la palabra Esther significa estrella, Cristo es la estrella resplandeciente que va a aparecer en el amanecer glorioso del pueblo de Dios. Cuando esté a punto de perecer por las huestes satánicas, Cristo vendrá a librar a su pueblo de la muerte y llevarlo con él 1000 años y en el cielo y toda una eternidad en una tierra nueva. A buscar a la iglesia. O sea, una mujer, Esther, la iglesia, viene a buscar a otra mujer a celebrar las bodas del Cordero. Homosexualidad, hermano. Ramón Romero, un tipo que una vez dijo también que la marca de la bestia es un estilo de vida, lo dijo en el aire y luego lo volvió a decir más adelante. Era un panel que estábamos ahí en ese entonces, porque la Biblia, las iglesias están llenas de filósofos, teólogos que saben tanto que ahora saben más que Dios. ¿Desde cuándo una mujer es símbolo de Cristo? Y tuvimos un panel que lo voy a editar y luego se lo comparto a ustedes, que se llama La extraña segunda venida de Cristo. No está ahí en la página todavía, tengo que editarlo. La extraña segunda venida de Cristo. Porque dice que Esther viene a buscar a su iglesia. Como en la conferencia general hay una estatua de la segunda venida de Cristo, que está Cristo con un cuerpo de mujer. Y ahí yo se lo presenté, porque este es el tema que se llama la Biblia, el efecto Mandela y el maravilloso viaje en el tiempo. Ahí yo le doy un tour por la conferencia general y le presento esas estatuas, un tour virtual que usted lo puede ver ahí usted mismo. Ahí está el video, véalo. Creo que en la parte 1, la Biblia, el efecto Mandela y el maravilloso viaje en el tiempo. Tiene un Cristo que representa la segunda venida de Cristo con un cuerpo de mujer, un transexual. La extraña segunda venida de Cristo, hermano. El arte de pecar y cómo llegar al cielo sin consecuencia. Agárrate de Dios. Deja de estar siguiendo hombres. ¿Ok? El pan de Dios. Voy a cerrar entonces con otra vez. Era Gálatas 2:9, ¿verdad? La cita que le leí al principio. Gálatas 2:9. Era Gálatas 2:9 o 5:9.
Deje ver. Un poco de 5.9 creo que era. Gálatas 5.9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo espero que cuando Cristo venga, te encuentres a ti comiendo pan sin levadura. Que Dios te bendiga, hombre y mujer de fe. Oremos. Amante Padre, Señor, en esta mañana una vez más te damos gracias por tu dirección, Señor, por tu palabra. Señor, estamos viviendo los últimos segundos en el reloj profético, Señor. Sabemos que en cualquier momento se desencadenan los últimos momentos finales, Señor. Que sabemos que vienen momentos muy difíciles, Señor, y estamos al borde de todo eso iniciarse. Y hay muchos, Señor, que están, como dijo la hermana White, durmiendo en sus laureles, siguiendo hombres, siguiendo instituciones caídas humanas y no caminando como tú hablas. Tu palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Ayúdame a mí, a cada uno de nosotros, a entender tu palabra, Señor. A entender que el pan tuyo no lleva levadura y que las cosas tuyas, tus valores, tus principios, no se negocian, no se comprometen, no se mezclan, Señor. Porque tú y Satanás no trabajan nunca como asociados, dice tu palabra. La palabra inspirada por ti, mi Señor. Gracias porque a los que te aman, Señor, los que buscan, los que quieren obedecerte, Señor, tú nunca vas a dejar que el diablo nos lleve la delantera, Señor. Tú siempre nos vas a mandar tu palabra por medio de tus hijos los profetas, porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en escuchar, que es tu santa palabra. Y tú, Señor, siempre nos manda tu palabra para que nosotros podamos caminar en la luz y no en las tinieblas, y para que también podamos tomar tu palabra como una antorcha encendida, Señor, y llevarla a aquellos lugares que hay tantas tinieblas, tanta oscuridad, Señor. Hay muchos que la luz de tu palabra es demasiado fuerte y tampoco la pueden soportar, Señor. Pero, Señor, las tinieblas no pueden estar donde llega tu luz. Eso dice tu palabra, Señor. Así que te damos gracias por haberlo dirigido, Señor, que si en algún momento salió palabra de hombre, Señor, que eso pueda ser borrado de las mentes impresionadas en esta mañana y que solamente quede tu palabra limpia y santa y pura, como lo es tu santa ley, como lo es tu carácter, Señor. Bendice grandemente a la hermana Ada, Señor, en la dirección de esta cadena. Bendícela a ella, te pido mucho por su madre, Señor, que ella pueda, Señor, no solo recibir sanación física, Señor, sino que pueda recibir el don de la salvación, que ella pueda caminar contigo y que nos ayude a cada uno de nosotros a caminar como tú anduviste por esta tierra. Señor, cada corazón aquí sufriente, Señor, porque todos sufrimos, Señor, que puedan ser, Señor, consolados con tu amor, Señor, tu amor santo y puro, y tu amor que se refleja en tu santa ley y en la obediencia, Señor. Aquellas necesidades que puedan haber, Señor, súplelas conforme a tu divina voluntad y danos el valor para siempre ponernos de parte de ti. Gracias, mi Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas. Yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas.
que el Señor ha dado, grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. El Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confío.